cordial saludo, profesora Adriana Paola Martínez y compañeros de la materia Entorno Global, Ética y Sociedad, en cumplimiento con el desarrollo de la guía número 3, relacionada con la ética en las organizaciones. Me permitiré compartir pantalla para analizar un caso relacionado con la corrupción, el cual fue denominado las marionetas. Este análisis es crítico y se realiza a partir de la transgresión de los principios éticos. Mi nombre es John Alexander Criollo Vargas y pertenezco al grupo número 11. Quisiese iniciar esta presentación con esta frase de Winston Churchill: el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin pérdida de entusiasmo. Desarrollaré 3 puntos. El primero, un resumen del caso. El segundo, un análisis desde los preceptos éticos y posteriormente concluiré. El resumen del caso. Bueno, el caso de las marionetas es un caso al cual se le denominó de esta manera en virtud de que un senador de la República, su nombre Mario Castaño, caldense y del Partido Liberal, lideraba una banda como si fuesen marionetas. Dentro de esta banda criminal existían varios alcaldes de municipios de Caldas, como La Merced, Aguadas, Villa María y Samaná, del municipio del departamento del Cauca, como en los municipios Suárez y Piendamó, y del departamento del Tolima, con los municipios Armero y Guayabal. También el departamento del Valle del Cauca, con el municipio de Alcalá, y los departamentos del Chocó y Risaralda, junto con varios funcionarios públicos y particulares. Básicamente, el senador Castaño aprovechó su investidura a través de los cupos indicativos que les es otorgado a los congresistas por parte del Congreso de la República y del Gobierno Nacional. De esta manera, hizo viabilizar varios proyectos y orientó más de 114 contratos por un monto superior a los 112.000 millones de pesos, de los cuales, según el CTI de la Fiscalía, el senador se apropió de cerca de 43.000 millones de pesos. Vale la pena mencionar que estas cifras, estos proyectos, están orientados a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables del país en estos departamentos que ya fueron mencionados, a través de diferentes tipos de obras, tales como Sacúdete al Parque, canchas sintéticas, bibliotecas, acueductos y alcantarillados, vías, equipos médicos para hospitales, alumbrado público, mantenimiento de casas de cultura, instituciones escolares y acondicionamiento del espacio público. Este caso claramente se puede analizar desde los preceptos éticos, iniciando por decir que es inconcebible que un senador de la República, habiendo sido elegido por un pueblo que supone conoce la Constitución Política de Colombia, viole con estas acciones los derechos humanos de los colombianos y los principios éticos de los congresistas, sus obligaciones y deberes, que básicamente están orientadas a propender por mejorar las condiciones de las poblaciones más vulnerables, por disminuir las brechas entre el campo y las ciudades, o por disminuir las brechas entre las poblaciones vulnerables y las personas en materia de presupuesto, que se supone son las ricas del país. También hay que decir que la corrupción de los servidores públicos que apoyaron este proceso y los contratistas que también apoyaron este proceso como personas naturales, sin duda alguna, han violado la construcción de una sociedad, los derechos humanos y el desarrollo personal y colectivo. La corrupción, en realidad, se ha enquistado en las instituciones públicas. Prácticamente, esto ya es una norma, se ha consolidado como una costumbre. No estoy diciendo que todos los funcionarios públicos lo hacen, pero en realidad la credibilidad frente a la participación y la ejecución de los recursos públicos por parte de las instituciones públicas no es muy alta. Sin embargo, con estos pocos funcionarios que realizan estas prácticas de corrupción, claramente se establece una escala de antivalores del ejercicio público y social. Las personas que participan de la corrupción olvidan por completo la racionalidad ética, omiten
el contrato social y no consideran las implicaciones que esos generan en la sociedad. En cuanto a las conclusiones, vale la pena aquí también tener en cuenta algunos datos relacionados con Colombia. Primero, pues todas estas acciones de corrupción, teniendo en cuenta que somos un país que está en proceso de desarrollo, que tenemos una pobreza multidimensional del 16% a nivel nacional, cerca del 31.1% de las zonas rurales y de las cabeceras el 11.5% según DANE, cifras del DANE, es inconcebible que estas prácticas sigan ahondando en las acciones de los contratos estatales. ¿Sabían ustedes que la corrupción en Colombia genera una pérdida del 17% del presupuesto general de la nación? Que para el año 2023 sería de 69 billones. Estos 69 billones casi que corresponden a 3 reformas tributarias del nuevo presidente Petro. También podría hacerse la tendida de 3 líneas adicionales al existente del metro en Bogotá. En el último índice de percepción de corrupción, Colombia ocupa el puesto 39 de 100. La corrupción claramente debilita la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos. La corrupción, al ser un delito contra los derechos humanos, genera también víctimas en condiciones desfavorables para el crecimiento socioeconómico de las poblaciones vulnerables. La corrupción claramente socava el crecimiento futuro de la economía al impactar de manera negativa en la cobertura y la calidad de los servicios públicos. Eso lo dije dentro de la presentación, pero también lo exponen algunos ejercicios académicos, como el de Mauro 1995 y 98, y lo que están aquí relacionados. Es importante también informar que en el ámbito político y social la corrupción erosiona la legitimidad de las instituciones públicas y privadas, disminuye la credibilidad también de la democracia y claramente deteriora el tejido social. Termino diciendo esta frase de Henry Ford: cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento. Muchas gracias.